Imagina que has invertido años y millones en salvar a tu hijo de una enfermedad que los mejores médicos del mundo declararon incurable. Imagina que aceptaste vivir con el dolor silencioso de verlo atrapado en un cuerpo que no responde, en una mente que parece ausente. Y entonces, un día cualquiera, regresas a casa antes de tiempo y lo encuentras riendo a carcajadas, corriendo, hablando, vivo, no con tu prometida, la mujer perfecta que ha dirigido cada terapia y cada medicación, sino en brazos de una sirvienta que apenas habías mirado a los ojos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Rafael Montalvo aquella tarde de viernes. El motor del Bentley se apagó en la entrada de la finca con un susurro suave. Rafael, de 42 años, CAO de un imperio inmobiliario que dominaba media costa mediterránea, bajó del coche con el maletín en la mano y el peso habitual de la jornada en los hombros. La reunión en Madrid se había cancelado a última hora. Por primera vez en meses, regresaba antes de las 7. El aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. La casa, una construcción moderna de líneas limpias y cristaleras inmensas, se alzaba imponente bajo el sol de mayo. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Entonces lo oyó. Una risa infantil, aguda, cristalina, incontenible. Una risa que no había escuchado desde que Mateo tenía 3 años, antes del accidente que se llevó a su madre, y según los médicos, también una parte irrecuperable del niño. Rafael se detuvo en seco. El maletín se le escapó de los dedos y cayó sobre la grava con un golpe sordo que ni siquiera registró. Sus ojos, acostumbrados a detectar fraudes en balances y traiciones en salas de juntas, se clavaron en el jardín lateral. Allí, sobre el césped impecable, su hijo Mateo, el niño que 5 especialistas de Londres, Zúrich y Boston habían diagnosticado con autismo profundo, retraso motor grave y desconexión emocional permanente, corría detrás de una mujer joven. No era Sofía, su prometida. No era ninguna de las terapeutas de élite que cobraban fortunas por sesiones semanales. Era Valentina, la chica de servicio que llevaba apenas 8 meses en la casa. Vestía el uniforme gris obligatorio, el delantal manchado de tierra y unos guantes de látex azules que brillaban bajo el sol. Gateaba de rodillas, fingiendo ser un caballo, mientras Mateo, de 7 años, se aferraba a su espalda con las piernas abiertas y las manos enredadas en su coleta oscura. El niño reía, reía con todo el cuerpo, la cabeza echada hacia atrás, los ojos entrecerrados de pura alegría, la boca abierta mostrando dientes pequeños y perfectos. Rafael sintió que el corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar del pecho. Dio un paso adelante, luego otro, sin darse cuenta. El mundo se había reducido a esa imagen imposible. Mateo nunca reía. Mateo apenas mantenía el equilibrio sentado. Mateo no hablaba más allá de sonidos guturales. Mateo odiaba el contacto físico. Cualquier roce lo ponía rígido, ausente, pero ahora hundía la cara en el cuello de Valentina y soltaba carcajadas que resonaban como campanillas. Valentina se detuvo un instante para recuperar el aliento. En lugar de apartar al niño con la distancia profesional que Sofía exigía siempre, giró la cabeza y le hizo una cosquilla en la barriga con la nariz. Mateo estalló en una nueva oleada de risa. Una risa que Rafael no había oído desde antes de que todo se derrumbara. Las piernas le flaquearon. Tuvo que apoyarse en el tronco de un olivo para no caer. El aire se le atoró en la garganta. Esa misma mañana, Sofía le había enviado un mensaje con su tono habitual de preocupación maternal. Mateo ha tenido otra crisis. He tenido que aumentar la dosis de nuevo. Los médicos dicen que está empeorando.
Amor, creo que deberíamos hablar del internado en Ginebra. Rafael había respondido con un escueto. Hablamos esta noche. Como siempre, confiando ciegamente en la mujer que había entrado en su vida como un salvavidas tras la muerte de Laura. Pero lo que tenía delante no era un niño empeorando. Era un niño feliz, vivo, normal. Valentina se incorporó lentamente, aún con Mateo a caballito. El niño protestó con un gemido juguetón y se aferró más fuerte a su cuello. Ella le susurró algo al oído y Mateo respondió con una palabra clara, perfectamente articulada. ¡Otra vez! Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Otra vez. Su hijo acababa de hablar, con frase completa, con entonación, con deseo. El crujido de la grava bajo sus zapatos italianos rompió el hechizo. Valentina giró la cabeza bruscamente. Su sonrisa se congeló al verlo. El color abandonó su rostro en un segundo. Bajó a Mateo con cuidado, pero con prisa, como si hubiera sido sorprendida cometiendo un delito grave. El niño, al notar el cambio, dejó de reír. Miró a su padre con una expresión que Rafael no supo interpretar del todo. Una mezcla de curiosidad y cautela. Valentina se arrodilló de inmediato, bajando la cabeza. Señor Rafael, no sabía que llegaba temprano. Lo siento mucho. Él solo quería jugar un rato. No volverá a pasar. Su voz temblaba. Las manos enguantadas se retorcían sobre el delantal. Rafael no respondió. No podía. Su mirada pasaba de la joven al niño, y del niño de vuelta a ella. Mateo, en lugar de quedarse quieto como siempre ante extraños o ante su propio padre, dio un paso hacia Valentina y se colocó delante de ella, como protegiéndola. Levantó los brazos en un gesto claro. No te acerques. Ese gesto fue el puñetazo definitivo. Su hijo, el niño que supuestamente no reconocía rostros ni emociones, estaba defendiendo a la sirvienta de él. Rafael tragó saliva. La furia y la esperanza chocaron dentro de su pecho, como dos trenes, a toda velocidad. ¿Desde cuándo? Preguntó al fin, la voz ronca, casi irreconocible. Valentina parpadeó confundida, esperando el reproche por las manchas de hierba en las rodillas del uniforme. ¿Desde cuándo hace eso? Rafael señaló a Mateo con un gesto tembloroso. La joven miró al niño con una ternura que no intentó ocultar. Luego levantó la vista hacia el hombre que pagaba su sueldo y que ahora la observaba como si fuera la clave de un misterio mortal. Desde siempre, señor, susurró, desde que llegué aquí. Esas 4 palabras cayeron como una losa sobre la conciencia de Rafael Montalvo, y en ese instante supo, con una certeza que le heló la sangre, que alguien le había estado mintiendo durante años, y que la verdad estaba allí, de pie sobre el césped, con los brazos abiertos y los ojos brillantes de un niño que nunca había estado enfermo. Rafael no se movió. El tiempo parecía haberse detenido en el jardín, con el sol de mayo clavado en lo alto como un foco implacable. Valentina seguía arrodillada, la cabeza baja, esperando el despido o el grito que nunca llegaba. Mateo, de pie frente a ella, mantenía los brazos ligeramente alzados, como un pequeño guardián. Rafael respiró hondo. El aire le quemaba en los pulmones. No te muevas, ordenó con voz baja, casi un susurro. Ninguno de los dos. Valentina se quedó petrificada. Mateo miró a su padre con desconfianza, pero no retrocedió. Rafael se agachó lentamente, ignorando cómo la tela cara de su traje se arrugaba y manchaba de tierra. Quedó a la altura del niño. Por primera vez en años, miró a Mateo directamente a los ojos, sin la intermediación de Sofía o de un informe médico. Los ojos de su hijo eran claros, marrones como los de Laura, y estaban vivos, atentos,
evaluándolo. ¿Desde siempre?, repitió Rafael, esta vez dirigiéndose a Valentina sin apartar la vista del niño. Ella tragó saliva. Desde que llegué, señor. Hace 8 meses. Al principio. Al principio se escondía cuando yo entraba en su cuarto. Se hacía pequeño en la esquina, como si esperara un golpe. Pero nunca fue vacío. Solo tenía miedo. ¿Miedo? La palabra resonó en la cabeza de Rafael como un disparo lejano. ¿Miedo de qué?, preguntó, la voz tensa. Tiene todo. Terapeutas, medicinas, la mejor habitación. Valentina dudó. Sabía que cruzar cierta línea podía costarle todo. Pero la mano de Mateo se posó en su hombro, un gesto pequeño y firme. Y eso le dio valor. ¿No es miedo de qué, señor?, susurró. ¿Es miedo de quién? El silencio que siguió fue denso, absoluto. Solo el canto de un pájaro lejano lo rompió. Rafael sintió un escalofrío a pesar del calor. Las piezas que nunca habían encajado empezaron a moverse en su mente. Los moratones, que Sofía explicaba como accidentes autolesivos. El llanto que cesaba mágicamente cuando ella salía de la habitación. La insistencia en mantenerlo sedado por su propio bien. Explícate, dijo Rafael. Su tono era bajo, peligroso. Valentina respiró hondo. Cuando la señora Sofía está en casa, Mateo, se apaga, se pone rígido, cierra los ojos, deja de responder, como si fingiera estar en otro lado. Los médicos lo ven así, porque ella siempre está presente en las consultas. Siempre le toca el cuello, o le susurra algo al oído. Y cuando ella no está, es otro niño. Rafael recordó las visitas al neurólogo. Sofía siempre allí. La novia abnegada, sosteniendo la mano de Mateo o acariciándole la nuca con ternura aparente, siempre tocándole el cuello. Un recuerdo lejano le golpeó. Un documental sobre puntos de presión que paralizan temporalmente. Vagamente posible. Monstruosamente posible. Muéstrame más, ordenó Rafael, poniéndose de pie con brusquedad. Valentina palideció. Señor, yo no soy terapeuta. Solo jugamos. Hazlo, por favor. La súplica disfrazada de orden fue lo que la decidió. Valentina se quitó los guantes azules, con cuidado, y los dejó sobre la hierba. Se volvió hacia Mateo y su expresión cambió. Ya no era la sirvienta temerosa, era una cómplice. Empezó a tararear una canción infantil sencilla, una que Rafael reconoció vagamente de su propia niñez. Vamos, Mateo, el cohete va a despegar. Extendió los brazos. Mateo sonrió. Una sonrisa amplia, real. Apoyó las manos en el suelo y con esfuerzo visible pero decidido, levantó el cuerpo. Se puso en posición de gateo solo, sin ayuda, sin soportes. Gateó 3 pasos hacia ella, y entonces, mirando de reojo a su padre, pronunció con claridad. Co-ete. Rafael se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Mudo, decían los informes. No verbal. Incapaz de articular deseos. Y allí estaba su hijo, pidiendo jugar al cohete. El mundo que había construido sobre diagnósticos y confianza ciega en Sofía se derrumbó en ese instante. Mateo estaba sano. Alguien lo mantenía enfermo deliberadamente. Rafael cayó de rodillas junto a ellos. Extendió una mano temblorosa hacia la mejilla del niño. Mateo no se apartó, aunque buscó con la mirada la aprobación de Valentina. Ella asintió con una sonrisa triste. Rafael tocó la piel cálida de su hijo. La conexión fue inmediata, eléctrica, pero antes de que pudiera procesarlo, el rugido de un motor deportivo rompió la paz de la tarde. Un Porsche rojo frenó con violencia en la entrada principal. El cuerpo de Mateo reaccionó al instante. La sonrisa desapareció. Los hombros se tensaron. Los ojos se vidriaron, volviendo a esa mirada ausente que Rafael conocía demasiado bien. Valentina palideció. Es ella, susurró,
recogiendo los guantes con dedos torpes. Rafael sintió la sangre hervirle en las venas. La furia era volcánica, pero los años de negociar con tiburones le habían enseñado una regla de oro. Nunca ataques cuando el enemigo no sabe que estás al acecho. Miró hacia la casa. Los tacones de Sofía ya resonaban en el vestíbulo. ¡Levántate!, ordenó a Valentina con voz fría, calculadora. Ponte los guantes. Actúa como si nada hubiera pasado. Ella lo miró sin entender. Escúchame bien, continuó Rafael, agarrándola suavemente por los hombros. A partir de ahora, tú y yo somos aliados. Nadie puede saber lo que acabo de ver. Hoy no la confronto. Hoy empiezo a destruirla. Se puso de pie, se sacudió el traje y con una última mirada a su hijo, que ya había vuelto a su estado catatónico fingido, se dirigió hacia la puerta lateral del servicio. Entraré por el despacho. Ella creerá que estoy trabajando. Cuando salga al jardín, obsérvala todo. Esta noche, todo cambia. Desde la ventana del despacho, oculto tras cortinas pesadas, Rafael observó la escena como un depredador paciente. El jardín, que minutos antes había sido un paraíso de risas, se oscureció cuando Sofía apareció en la puerta francesa. Desfilaba, no caminaba, tacones rojos clavándose en el césped, gafas de sol cubriendo la mitad del rostro, bolso que costaba más que el sueldo anual de Valentina. Pero lo que heló la sangre de Rafael fue su lenguaje corporal. Agresividad contenida, eléctrica. La máscara de madre abnegada había caído. ¿Qué demonios hacéis?, gritó Sofía, la voz cortando el aire como un cuchillo. Valentina se puso de pie de un salto, bajando la cabeza. Mateo se derrumbó sobre sí mismo, rígido, inexpresivo, el mecanismo de defensa perfecto. Rafael apretó el puño contra el marco de la ventana hasta que los nudillos blanquearon. No era autismo, era terror, y la guerra acababa de comenzar. Rafael cerró la puerta del despacho con un clic apenas audible y se quedó allí, de pie en la penumbra, escuchando los tacones de Sofía acercarse por el pasillo principal. Cada paso era un recordatorio de lo cerca que había estado de casarse con un monstruo. Se sentó en el sillón de cuero, abrió el portátil y fingió trabajar. Pero su mente viajaba 4 años atrás, al día que todo cambió. Laura había muerto en un accidente de tráfico en la autopista de Málaga. Un camión que perdió el control bajo la lluvia. Ella volvía de recoger a Mateo del colegio. El niño, de 3 años, sobrevivió con apenas rasguños, pero desde entonces cambió. Los médicos hablaron primero de trauma post-accidente, luego de regresión autista severa. Rafael, destrozado, contrató a los mejores especialistas. Gastó millones en clínicas privadas, terapias experimentales, resonancias de última generación. Y entonces apareció Sofía. La conoció en una gala benéfica para niños con discapacidad. Ella era la imagen perfecta. Psicóloga infantil, voluntaria incansable, sonrisa cálida y palabras precisas. He trabajado con casos como el de Mateo. Puedo ayudarte, no como profesional, como alguien que entiende el dolor. Rafael, hundido en la culpa y la soledad, se aferró a ella como a un salvavidas. En 6 meses, se mudó a la finca. En 1 año, se comprometieron. Sofía se convirtió en la voz autorizada sobre Mateo. Ella gestionaba las citas médicas, las medicaciones, las terapias. Ella decidía cuándo el niño estaba demasiado alterado y necesitaba más sedantes. Ella repetía incansablemente: es por su bien. Sin esto se autolesiona. Sin esto no duerme. Y Rafael creyó cada palabra. Ahora, desde la ventana, veía cómo Sofía se acercaba a Valentina y a Mateo en el jardín. La transformación fue instantánea.
Sofía se agachó junto al niño con una sonrisa radiante. Le acarició la mejilla y le habló en ese tono dulzón que usaba delante de los demás. Mi amor, ¿has estado jugando con Valentina? Qué bien, cariño. Mateo no respondió. Se quedó rígido, mirando un punto invisible en el horizonte. La luz que Rafael había visto minutos antes se había apagado por completo. Sofía se incorporó y miró a Valentina con frialdad. Llévalo adentro y dale su medicina. Está sobreexcitado. No quiero que tenga otra crisis esta noche. Valentina asintió en silencio y tomó a Mateo de la mano. El niño se dejó llevar sin resistencia, como un muñeco. Rafael apretó los dientes hasta que le dolieron. Recordó algo que hasta ese momento había ignorado. Cada vez que Sofía estaba presente, Mateo empeoraba. Cada vez que ella se ausentaba por viajes o eventos, las terapeutas reportaban pequeños avances que luego desaparecían mágicamente al regreso de Sofía. Recordó también los moratones, pequeños, en sitios que un niño en silla de ruedas no debería tener. Se golpea solo cuando tiene crisis, decía Sofía. Es parte de su condición. Y él lo aceptó, porque era más fácil aceptar el diagnóstico que cuestionar a la mujer que lo había salvado de la depresión. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Sofía. Amor, ¿sigues en Madrid? Mateo ha estado inquieto todo el día. Creo que tendremos que aumentar la dosis otra vez. Te echo de menos. Rafael miró la pantalla. Las palabras le produjeron náuseas. Contestó con calma fingida. Reunión alargada. Llegaré tarde. Haz lo que creas conveniente. Guardó el móvil y abrió el cajón de su escritorio. Sacó una libreta vieja donde anotaba ideas para la empresa. Hojeó las páginas hasta encontrar una en blanco. Escribió con letra firme. 1. Confirmar si Mateo está realmente enfermo. 2. Analizar medicación. 3. Observar a Sofía sin que lo sepa. 4. Proteger a Valentina y a Mateo. Cerró la libreta y la guardó de nuevo. Se levantó y salió del despacho por la puerta trasera que daba al garaje. Desde allí podía ver la cocina sin ser visto. Valentina estaba preparando el gotero. Sofía supervisaba de cerca, con los brazos cruzados. Doble dosis, ordenó Sofía. Hoy ha estado demasiado activo. No quiero que Rafael lo vea así cuando vuelva. Valentina dudó un segundo. ¿No sería mejor consultar al doctor primero? Sofía la miró con desdén. Tú limpia y obedece. Yo decido lo que es mejor para mi futuro hijastro. Valentina bajó la cabeza y vertió el líquido en el gotero. Rafael sintió que la rabia le quemaba las venas, pero se obligó a quedarse quieto. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Esa noche, después de que Sofía se durmiera con su pastilla habitual para relajarse, Rafael entró en la habitación de Mateo. El niño dormía profundamente, drogado. Su respiración era lenta, demasiado lenta. Rafael se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano pequeña de su hijo. Perdóname, susurró. He estado ciego, pero ya no más. Mateo no se movió, pero Rafael juró que, en el silencio de la noche, sintió un leve apretón en sus dedos. Al día siguiente, mientras Sofía desayunaba en la terraza, Rafael llamó a su asistente personal. Cancela todas mis reuniones de los próximos 10 días. Motivo familiar urgente. Y encárgate de algo más. Necesito un contacto discreto en un laboratorio toxicológico privado. Prioridad máxima. Colgó y miró hacia el jardín. Valentina empujaba suavemente el columpio donde Mateo estaba sentado. El niño no reía, pero sus ojos seguían el movimiento de las nubes con atención. Rafael supo que tenía que actuar rápido, porque cada dosis que Sofía administraba era una hora más que robaba a la vida real de su hijo, y el tiempo se acababa.
Rafael fingió normalidad durante los días siguientes con una precisión quirúrgica que habría impresionado a sus socios en la mesa de negociaciones. Besaba a Sofía en la mejilla cada mañana, le enviaba mensajes cariñosos desde el despacho, comentaba lo agotadoras que eran las obras en la nueva promoción de Marbella. Todo mientras, en su interior, contaba las horas como un condenado cuenta los minutos antes de la ejecución. Valentina, por su parte, cumplió su parte a la perfección. Mantenía la distancia reglamentaria cuando Sofía estaba cerca, limpiaba en silencio, bajaba la mirada. Pero cada vez que Sofía salía de la casa, compras, gimnasio, reuniones con amigas, Valentina corría al jardín o a la sala de juegos con Mateo, y el niño volvía a encenderse como una bombilla. Rafael observaba desde las cámaras de seguridad que había activado en modo oculto. No había instalado nuevas aún. Usaba las que ya existían en la finca para vigilancia externa e interna. Desde su portátil, en el despacho con la puerta cerrada, veía cómo Mateo gateaba, cómo pronunciaba palabras nuevas cada día. Agua, sol, más. Cómo reía cuando Valentina le hacía avioncito. Y cada vez que Sofía regresaba, el interruptor se apagaba. El cambio era tan brutal que Rafael empezó a grabar clips cortos en su teléfono. Evidencia. Necesitaba evidencia. Una tarde, mientras Sofía estaba en una cita con el neurólogo, Rafael ya había comprobado que el doctor no tenía ninguna visita programada. Llamó a Valentina al despacho. Ella entró con el delantal impecable y las manos temblando. «Cierra la puerta», dijo Rafael, sin levantar la vista de la pantalla. Valentina obedeció. «Siéntate». Ella se quedó de pie. «Prefiero quedarme así, señor». Rafael levantó la mirada. Vio el miedo en sus ojos, pero también algo más. Determinación. «Valentina, ya no eres la empleada aquí. Eres la única persona que ha mantenido vivo a mi hijo. Siéntate, por favor». Ella se sentó al borde de la silla. Rafael giró el portátil para que viera la pantalla dividida. Una imagen en directo de Mateo jugando solo en su cuarto con bloques de madera y otra grabación de la semana anterior donde Sofía le administraba el gotero. «¿Qué sabes exactamente de la medicación?», preguntó directamente. Valentina tragó saliva. «Sé que no es lo que dice la etiqueta. El frasco dice calmante pediátrico suave, pero el líquido es más espeso cada vez. Y la dosis, ella siempre duplica o triplica lo que indica el prospecto. Cuando yo empecé, Mateo solo tomaba unas gotas por la noche para dormir. Ahora son 4 o 5 cada pocas horas». Rafael sintió náuseas. «¿Has visto alguna vez que le haga daño físico?». Valentina dudó. «Al principio no, solo lo ignoraba, pero en los últimos meses, cuando cree que nadie la ve, lo pellizca fuerte en el brazo o en la nuca para que llore y luego consolarlo. Dice que así justifica más medicación ante los médicos. Una vez lo encontré con un moratón en la espalda. Ella dijo que se había caído de la cama, pero la cama tiene barrotes altos». Rafael cerró los ojos un segundo. La culpa le aplastaba el pecho como una losa. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Valentina bajó la cabeza. «¿Quién me habría creído, señor? Usted la ama. Ella es Sofía Velasco, y yo solo soy la chica que limpia los baños. Si hubiera hablado, me habría echado a la calle sin referencias. O peor». Rafael se levantó y caminó hasta la ventana. El jardín estaba vacío. «Tienes razón, y yo he sido un imbécil ciego». Se volvió hacia ella. «Necesito tu ayuda para detenerla, pero no quiero ponerte en peligro». Valentina levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y coraje. «Por Mateo,
Hago lo que sea. Rafael asintió. Primero, mañana simularé un viaje de negocios a Barcelona. 3 días. Me iré en el coche, pero volveré a pie y me instalaré en la casa de invitados del fondo de la propiedad. Nadie la usa desde hace años. Segundo, instalaré cámaras nuevas, pequeñas, inalámbricas, en la habitación de Mateo, en la cocina, en el salón. Todo lo que haga Sofía quedará grabado. Tercero, necesito una muestra de la medicación, del frasco actual. La llevaré al laboratorio que contacté ayer. Valentina asintió lentamente. Puedo hacerlo esta noche. Ella guarda el frasco en su bolso cuando sale, pero cuando duerme, lo deja en el baño de la suite. Perfecto. Rafael hizo una pausa. Y Valentina, si en algún momento sientes que corres peligro, llámame, día o noche. Te sacaré de aquí a ti y a Mateo inmediatamente. Ella esbozó una pequeña sonrisa triste. No voy a dejarlo solo con ella, señor. Ni un minuto más de lo necesario. Esa noche, después de que Sofía se durmiera con su copa de vino y su pastilla, Valentina entró en el baño principal con una excusa preparada. Sacó el frasco, vertió una pequeña cantidad en un tubito de muestra que Rafael le había dado y lo devolvió todo a su sitio. Al día siguiente, Rafael partió hacia Barcelona. El coche salió por la puerta principal con maleta y todo el teatro necesario. Pero 2 horas después, regresó caminando por el sendero trasero, con una mochila negra y el rostro endurecido. Se instaló en la casa de invitados. Polvo, olor a cerrado, pero con vista directa a la mansión principal. Abrió el portátil y conectó las nuevas microcámaras que había comprado en una tienda especializada de Málaga. Una por una, las colocó durante la noche, en el oso de peluche de Mateo, en el detector de humo del pasillo, en la lámpara de la cocina. Cuando terminó, eran las 4 de la madrugada. Se sentó en una silla vieja, encendió la pantalla y esperó. La trampa estaba tendida. Ahora solo faltaba que el monstruo mostrara su verdadero rostro. Rafael apenas durmió las primeras noches en la casa de invitados. El colchón viejo olía a humedad y el silencio de la finca era demasiado denso, pero no era el lugar lo que le quitaba el sueño. Era la pantalla del portátil. 4 ventanas abiertas, 4 ángulos de su propia casa, convertidos en escenario de una pesadilla que él mismo había permitido. La primera mañana después de su viaje a Barcelona, Sofía despertó con una sonrisa que Rafael vio en alta definición desde la cámara del dormitorio principal. Se desperezó en la cama king size, sola, y marcó un número en su móvil. Buenos días, cariño, dijo con voz melosa cuando Rafael contestó. ¿Cómo va Barcelona? Intenso, respondió él desde la oscuridad de la casa de invitados, fingiendo ruido de tráfico de fondo con una grabación que había preparado. Reuniones non-stop. ¿Y Mateo? Tranquilo, le di la dosis anoche y ha dormido como un angelito. Aunque creo que tendremos que subirla un poco más. Está teniendo pequeños espasmos otra vez. Rafael apretó el teléfono hasta que los nudillos le dolieron. Haz lo que creas necesario, dijo con calma. Confío en ti. Colgó y vomitó en el baño oxidado. A mediodía recibió el informe del laboratorio privado. Lo abrió con manos temblorosas. El líquido del frasco contenía una combinación de clonazepam y diazepam en concentraciones 3 veces superiores a las permitidas en pediatría, mezcladas con un estabilizante no declarado que prolongaba los efectos sedantes hasta 12 horas. En dosis acumuladas como las que Sofía administraba, podía provocar flacidez muscular reversible, letargo extremo y, a largo plazo, daño neurológico permanente. En resumen, no era medicación para calmar crisis, era un veneno lento para fabricarlas.
Rafael imprimió el informe en la pequeña impresora portátil que había traído y lo guardó en una carpeta. Evidencia 1. Esa misma tarde, desde las cámaras, vio cómo Sofía entraba en la habitación de Mateo. Valentina estaba cambiando las sábanas. Sofía la despachó con un gesto seco. Cierra la puerta al salir. Valentina obedeció, pero Rafael vio en su rostro la angustia. Sofía se acercó a la cama donde Mateo jugaba en silencio con un puzzle sencillo. El niño se tensó al verla. Intentó esconderse bajo la almohada. «Ven aquí, pequeño», dijo Sofía con voz dulce que la cámara captó perfectamente. Lo levantó en brazos como si fuera un muñeco. Mateo se quedó rígido, los ojos muy abiertos. Sofía sacó el gotero del bolsillo. «Hoy toca un poquito más, ¿vale? Para que estés tranquilo cuando venga papá». Mateo intentó girar la cabeza. Sofía le sujetó la mandíbula con una mano y le introdujo el gotero a la fuerza. 5 gotas. 6. 7. El niño tosió, arcadas leves, pero tragó. En menos de un minuto, sus párpados cayeron. El cuerpo se relajó de forma antinatural. Sofía lo dejó sobre la cama como si fuera un saco. «Así está mejor», susurró, acomodándole el pelo con fingida ternura. «Nadie quiere un niño histérico». Salió de la habitación tarareando. Rafael detuvo la grabación. La guardó con fecha y hora. Evidencia 2. Se levantó y golpeó la pared con el puño. El dolor físico era preferible al que le quemaba por dentro. Por la noche, cuando Sofía salió a una cena con amigas, Rafael entró en la mansión por la puerta trasera. Valentina lo esperaba en la cocina, pálida. «¿Lo has visto todo?», preguntó ella en voz baja. Rafael asintió. «Necesito que sigas actuando normal. Que no sospeche nada». «Lo intento», dijo Valentina. «Pero cada vez que le da esa cosa, siento que lo estoy traicionando al no detenerla». Rafael le puso una mano en el hombro. «Tú lo estás salvando. Cada día que aguantas, nos das tiempo para acabar con esto». Subieron juntos a la habitación de Mateo. El niño dormía profundamente, la boca entreabierta, un hilo de baba en la comisura. Rafael se sentó en la cama y tomó su mano. «Unos días más, campeón», susurró. «Te lo prometo». Valentina se quedó en la puerta, vigilando. «¿Qué pasa si ella decide internarlo de verdad?», preguntó de repente. «Ayer habló por teléfono con una clínica en Suiza. Dijo que pronto estará listo para el traslado». Rafael sintió hielo en las venas. No va a llegar a eso, pero en su mente ya estaba calculando el siguiente movimiento. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en la peluquería, Rafael sacó una muestra de sangre de Mateo con la ayuda de una enfermera de confianza que había contratado en secreto. La envió al mismo laboratorio con urgencia máxima. El resultado llegó esa noche. Niveles tóxicos acumulativos de benzodiazepinas, suficientes para justificar una denuncia inmediata por envenenamiento infantil. Rafael guardó el informe junto al anterior. Tenía el qué y el cómo. Solo le faltaba el acto final grabado en vídeo. Sofía cometiendo un delito inequívoco cuando creyera que nadie la veía. Y para eso necesitaba que ella se sintiera completamente segura. Así que prolongó la estadía en Barcelona 2 días más. Mandó flores a Sofía con una nota. «Perdóname la ausencia, te compensaré cuando vuelva». Ella respondió con corazones y promesas. Rafael miró la pantalla dividida en la casa de invitados. Sofía estaba en el salón, hablando por teléfono, riendo. «Sí, ya casi lo tengo todo controlado. En cuanto firme los papeles del matrimonio, el niño será problema de una clínica lejana, y la fortuna será mía». Rafael pulsó grabar. La red se cerraba. Rafael llevaba 3 días encerrado en la casa de invitados, convertido en un fantasma de sí mismo. No se afeitaba,
Apenas comía, y sus ojos estaban permanentemente clavados en la pantalla del portátil. El mundo exterior había desaparecido. Solo existían las 4 ventanas de vídeo que transmitían en tiempo real cada rincón de la mansión. Sofía, creyendo que tenía la casa para ella sola, había bajado la guardia por completo. La primera noche, organizó una pequeña cena con 2 amigas de la alta sociedad malagueña. Rafael las vio llegar en sus coches deportivos, con botellas de Dom Periñón y risas estridentes. Desde la cámara del salón, escuchó claramente la conversación mientras Valentina servía canapés con la cabeza baja. ¿Y Rafael sigue en Barcelona?, preguntó una de ellas, una rubia con joyas excesivas. Pobrecito, trabajando como un esclavo, respondió Sofía con tono de mártir. Pero así es como se mantienen imperios, ¿no? Mientras tanto, yo me ocupo de todo aquí, incluido el paquete. Las 3 rieron. ¿El niño?, preguntó la otra, morena y con labios hinchados. Encerrado en su cuarto con su dosis doble. No quiero que sus gemidos estropeen la velada. Valentina, al oírlo, dejó caer una copa. El cristal se hizo añicos en el suelo de mármol. Sofía la miró con desprecio. Limpia eso y desaparece. Y de paso, asegúrate de que el pequeño monstruo no moleste. Valentina asintió y se fue. Rafael vio cómo, antes de subir, pasaba por la cocina y escondía algo en su delantal. El móvil de emergencia que él le había dado. Esa noche, después de que las amigas se fueran, Sofía subió al cuarto de Mateo. Rafael contuvo la respiración. La cámara del oso de peluche captó todo en alta definición. Sofía abrió la puerta con sigilo. Mateo dormía profundamente, drogado. Ella se acercó, revisó que respirara y luego sacó el gotero del bolso. Una dosis extra para mañana, murmuró. Así estarás bien quietecito cuando vengan los del internado suizo a evaluarte. Vertió 8 gotas. 9. Mateo ni se inmutó. Rafael grabó cada segundo. Evidencia 3. Al día siguiente, Sofía recibió una llamada que la puso eufórica. Sí, doctor. Perfecto. La semana que viene entonces. Diremos que es una crisis aguda y que necesita ingreso inmediato. Rafael firmará lo que sea con tal de no verlo sufrir. Colgó y marcó otro número. Abogado, prepara los papeles del régimen de bienes. Quiero que todo esté listo para después de la boda. Sí, incluido el fondo fiduciario del niño. Cuando esté internado, yo seré la tutora legal única. Rafael sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El plan era cristalino. Drogar a Mateo hasta convertirlo en un vegetal irrecuperable. Internarlo en una clínica lejana donde nadie preguntara. Casarse con Rafael y quedarse con la fortuna. Esa misma tarde, Sofía dio la orden definitiva. Valentina estaba fregando la cocina cuando Sofía entró con una sonrisa triunfal. Hoy es tu día libre, Valentina. Mañana también. El señor Rafael me ha pedido que me ocupe yo sola de la casa hasta que vuelva. Valentina palideció. Sabía lo que eso significaba. Sofía quería libertad total para sus próximos pasos. ¿Y Mateo?, preguntó con voz temblorosa. Mateo bajará al sótano. Es más fresco y no molesta. Tú prepara una manta y su medicina para 3 días. Lo llevaré yo misma. Valentina intentó protestar. Señora, el sótano es húmedo. El niño tiene los bronquios delicados. Sofía la cortó con una mirada que destilaba veneno. ¿Delicados? Ese niño es un mueble roto. Y si no haces lo que te digo, mañana mismo estás en la calle sin finiquito y con una denuncia por robo. Tengo un collar de diamantes desaparecido. ¿Sabes? Valentina bajó la cabeza y obedeció. Rafael vio cómo, una hora después,
Sofía bajaba a Mateo en brazos al sótano. El niño estaba tan sedado que ni siquiera abrió los ojos. Lo dejó sobre un colchón viejo en un rincón oscuro, junto a una botella de agua y el gotero. Cerró la puerta con llave y se guardó la llave en el escote del vestido. Subió tarareando y abrió una botella de champán para celebrarlo sola. «Adiós, paquete», brindó ante el espejo del salón. «En unos días serás problema de otros». Rafael cerró el portátil un segundo. Le temblaban las manos de pura rabia. Llamó a Valentina por el móvil de emergencia. «¿Estás sola?» «Sí, señor. Me ha mandado a mi cuarto». «Escúchame bien. Mañana por la noche vendré. Cuando ella esté dormida o distraída, abre la puerta trasera. Traeré a la policía». Valentina susurró. «Mateo, está abajo. Hace frío. No sé si aguantará otra dosis». «Aguantará», dijo Rafael con voz ronca, «porque mañana termina esto». Colgó y miró la hora. 23:47. Abrió de nuevo el portátil. Sofía estaba en el salón, hablando por teléfono con una de sus amigas. «Mañana invito a unas cuantas. Una fiesta de despedida del drama familiar. Champán, música y el sótano bien cerrado». Rafael pulsó grabar una vez más. La cuenta atrás había empezado. Solo faltaban 24 horas para que el monstruo cayera en su propia trampa. El día de la fiesta llegó con un sol abrasador que parecía burlarse de la frialdad que habitaba la mansión. Rafael observaba desde la casa de invitados, la pantalla dividida en 8 ventanas, ahora que había añadido más cámaras durante la noche. El jardín se llenaba de coches de lujo, mujeres con vestidos caros y hombres con camisas abiertas llegaban cargados de botellas y risas artificiales. Sofía los recibía en la puerta como una reina. Vestido rojo ajustado, tacones imposibles, sonrisa perfecta. Nadie habría sospechado que, bajo esa fachada, había un niño de 7 años encerrado en un sótano húmedo desde hacía 48 horas. Valentina, obligada a servir, circulaba entre los invitados con bandejas de canapés y copas de champán. Rafael veía su rostro en primer plano cada vez que pasaba cerca de una cámara. Pálido, ojeras profundas, labios apretados para no romper a llorar. A las 5 de la tarde, la música retumbaba en el salón. Sofía bailaba en el centro, rodeada de sus amigas, brindando por la libertad y los nuevos comienzos. En una de las cámaras del sótano, Mateo apareció por primera vez en horas. El niño se había despertado. Estaba sentado en el colchón viejo, abrazándose las rodillas, meciéndose adelante y atrás. El sonido llegaba débil por el micrófono oculto. Un zumbido bajo, constante, como un animal herido intentando calmarse. Rafael sintió que el corazón se le partía en dos. Mateo intentó ponerse de pie, tambaleante por los restos de sedante. Caminó hasta la puerta, golpeó débilmente con los puños pequeños. Nadie lo oyó arriba. Volvió al colchón y se acurrucó de nuevo. Rafael apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Quería irrumpir ya, romper la puerta, sacar a su hijo. Pero sabía que si actuaba ahora, sin la policía presente, Sofía encontraría la forma de manipular la situación. Lágrimas, victimismo, abogados caros. Necesitaba que el delito fuera flagrante, grabado, indiscutible. A las 7, Sofía bajó al sótano. Rafael contuvo la respiración. Ella abrió la puerta con la llave que llevaba colgada al cuello. Encendió la luz desnuda que colgaba del techo. Mateo se encogió contra la pared, los ojos muy abiertos de terror. «Vaya, el pequeño ha despertado», dijo Sofía con voz falsamente dulce. «¿Tiene sed?». Le acercó la botella de agua. Mateo no se movió. Sofía suspiró teatralmente. «No seas malo. Si no bebes, tendré que darte más medicina para que duermas tranquilo».
Sacó el gotero del bolso. Mateo empezó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por las mejillas sucias. Sofía se agachó. Lo agarró del brazo con fuerza. ¡Abre la boca! El niño intentó resistirse, girando la cabeza. Sofía le apretó la nariz hasta que abrió la boca por necesidad de aire y le vertió 6 gotas directamente en la garganta. Mateo tosió, se atragantó, pero tragó. «Buen chico», dijo ella, soltándolo con brusquedad. «Así no molestarás a mis invitados». Apagó la luz y cerró la puerta con llave. Subió de nuevo a la fiesta como si nada. Rafael grabó todo. El vídeo era nítido, el audio perfecto. Delito de lesiones agravadas a menor, envenenamiento, privación ilegítima de libertad. Suficiente para cadena perpetua. Llamó al comandante de policía con el que había contactado 2 días antes. «Está sucediendo ahora», dijo en voz baja. «Mi hijo lleva 2 días encerrado en el sótano. Tengo vídeos de la agresión hace 5 minutos. Necesito que vengan ya». 10 minutos, respondió el comandante. Unidades en camino. Rafael colgó y miró la pantalla principal. La fiesta en pleno apogeo. Sofía reía en el centro del salón, alzando una copa. «Por los que saben deshacerse de los problemas a tiempo», brindó. Todos rieron. Valentina, desde un rincón, miró directamente a una de las cámaras ocultas. Rafael supo que ella también contaba los minutos. A las 19:28, Mateo volvió a despertarse parcialmente. En la oscuridad del sótano, gateó hasta la puerta y golpeó de nuevo, más débil esta vez. Luego se derrumbó en el suelo, temblando. Rafael se levantó. No podía esperar más dentro de la casa de invitados. Salió sigilosamente. Cruzó el jardín por la zona oscura, evitando las luces de la fiesta. Entró por la puerta trasera que Valentina había dejado entornada. La música lo envolvió como una burla. Valentina lo vio desde la cocina y asintió apenas. Todo listo. Rafael se escondió en el pasillo que daba al salón. Vio a Sofía bailando, ajena, creyendo que había ganado. Las sirenas lejanas empezaron a sonar. Primero débiles, luego más fuertes. Los invitados se callaron. La música siguió un segundo más antes de que alguien la apagara. Sofía frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Valentina, desde la puerta, miró a Rafael, oculto en la sombra. Él asintió. Era la hora. Las sirenas se acercaron como un trueno creciente. Los invitados se quedaron paralizados en el salón, copas a medio camino de los labios. La música cortada de golpe. Sofía fue la primera en reaccionar. Corrió hacia la ventana, apartando las cortinas con brusquedad. «¿Policía? ¿Qué demonios?» Valentina, desde la puerta de la cocina, miró a Rafael, oculto en el pasillo. Él salió de las sombras con paso firme, el rostro endurecido por días de rabia contenida. Los invitados lo vieron aparecer y murmuraron confusos. «¿Rafael? ¿No estabas en Barcelona?» Sofía se giró bruscamente. Su sonrisa se congeló al verlo. «Amor, ¿qué haces aquí?» ¿Y esa cara? Rafael no respondió. Caminó directo hacia la puerta del sótano, pasando entre los invitados que se apartaban como si llevara una enfermedad contagiosa. Sofía corrió tras él. «Rafael, espera. ¿A dónde vas?» Él se detuvo frente a la puerta cerrada del sótano. Sacó la copia de la llave que había hecho durante la noche. Sofía palideció. «¿Cómo tienes?» Rafael abrió de un tirón. El olor a humedad y encierro golpeó a todos. Bajó las escaleras a grandes zancadas, encendiendo la luz. Allí estaba Mateo, acurrucado en el colchón sucio, temblando, los ojos entreabiertos por los restos de sedante, la piel pálida y fría. Rafael se arrodilló y lo tomó en brazos con cuidado infinito. «Estoy aquí, campeón». Se acabó. Mateo, al reconocer la voz,
Soltó un gemido débil y se aferró a su cuello con lo poco que le quedaba de fuerza. Rafael subió las escaleras con su hijo pegado al pecho. El salón estaba en silencio absoluto. Los invitados miraban horrorizados al niño sucio, con el pijama manchado y el pelo lleno de telarañas. Sofía retrocedió un paso. Rafael, escúchame. Esto no es lo que parece. El niño tuvo una crisis fuerte y lo bajé ahí para que no se lastimara. Es por su seguridad. Rafael la miró con desprecio puro. ¿Seguridad? Lleva 2 días aquí abajo, drogado hasta las cejas. Se volvió hacia Valentina. Tráeme mi portátil. Está en el despacho. Valentina corrió. Sofía intentó acercarse, extendiendo los brazos hacia Mateo con lágrimas falsas. Mi pobre pequeño, ven con mamá. Mateo se encogió contra el pecho de su padre y soltó un grito ahogado de terror. Los invitados retrocedieron más. Alguna mujer se llevó la mano a la boca. Valentina regresó con el portátil. Rafael lo abrió sobre la mesa del salón, conectó el cable al televisor de 85 pulgadas y pulsó play. La pantalla cobró vida. Primero apareció el vídeo de Sofía administrando la dosis extra en la habitación de Mateo. Así no molestarás a mis invitados. Luego el del sótano, agarrando al niño, forzando el gotero, cerrando la puerta con llave. Después la conversación telefónica. En cuanto firme los papeles del matrimonio, el niño será problema de una clínica lejana. Y finalmente, la grabación de hacía 1 hora. Sofía brindando por deshacerse de los problemas a tiempo. El audio era cristalino, las imágenes irrefutables. Una de las invitadas soltó un sollozo. Otra sacó el móvil y empezó a grabar. Sofía se quedó blanca como el papel. Es un montaje, inteligencia artificial. Él me quiere destruir. Intentó abalanzarse sobre el portátil, pero Valentina se interpuso por primera vez, empujándola con el hombro. ¡No lo toques! Sofía tropezó hacia atrás, furiosa. ¡Quítate de en medio, sirvienta de mierda! Levantó la mano para golpearla. Mateo, desde los brazos de Rafael, gritó con voz ronca pero clara. ¡No! ¡Mala! El puño de Sofía se quedó en el aire. Todos lo oyeron. El niño que supuestamente no hablaba, acababa de defender a Valentina. Sofía bajó la mano lentamente, mirando al niño con odio puro. ¡Tú! ¡Pequeño! En ese momento, las puertas principales se abrieron de golpe. 4 agentes uniformados entraron con armas en bajo, seguidos por el comandante Rivas, de paisano. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Rivas miró la escena. El niño en brazos de Rafael, Sofía con el rostro descompuesto, los invitados aterrorizados, la pantalla aún reproduciendo el vídeo en bucle. Rafael dio un paso adelante. Comandante, gracias por venir tan rápido. Mi hijo ha sido víctima de maltrato continuado, envenenamiento y privación de libertad. Tengo todas las pruebas aquí, señaló el televisor. Sofía intentó correr hacia la puerta trasera, pero un agente la interceptó. Rivas asintió a sus hombres. ¡Detengan a la señora! Las esposas clicaron alrededor de las muñecas de Sofía. Ella empezó a gritar, pataleando. Esto es un error. Soy Sofía Velasco. Mi familia los demandará a todos. Pero su voz se perdió entre las sirenas y el llanto contenido de los invitados que ya se arrepentían de haber venido. Rafael, con Mateo en brazos, miró a Valentina. Vamos fuera, que respire aire limpio. Salieron los 3 al jardín mientras los agentes empezaban a tomar declaraciones. Bajo el cielo que oscurecía, Rafael abrazó a su hijo y a la mujer que lo había salvado. La pesadilla terminaba, pero la curación apenas comenzaba. El comandante Rivas leyó en voz alta los cargos mientras los agentes esposaban a Sofía. Detención ilegal de menor, maltrato infantil agravado,
administración de sustancias tóxicas sin prescripción y tentativa de fraude patrimonial. Cada palabra caía como un martillo en el silencio sepulcral del salón. Sofía, con las muñecas sujetas a la espalda, intentó una última actuación. Las lágrimas brotaron de golpe, el maquillaje corrido dibujando surcos negros en sus mejillas. Rafael, por favor, diles que es un malentendido. Yo solo quería ayudar al niño. Tú sabes cómo es. Se autolesiona, grita, es peligroso. Rafael la miró sin parpadear. En sus brazos, Mateo temblaba ligeramente, pero ya no escondía la cara. Miraba a Sofía con una mezcla de miedo y curiosidad, como si estuviera viendo alejarse a un animal peligroso. ¡Cállate!, dijo Rafael con voz baja y helada. Has terminado. Sofía se volvió hacia los invitados, buscando apoyo. Vosotras me conocéis. Decid algo. Él está loco. Me ha tendido una trampa. Pero las mujeres que horas antes reían con ella, ahora apartaban la mirada. Una de ellas, la rubia de las joyas excesivas, dio un paso atrás. No nos metas en esto, Sofía. Lo que hemos visto en esa pantalla es monstruoso. Otra sacó el móvil y siguió grabando. El vídeo ya estaría circulando por grupos de WhatsApp de la alta sociedad malagueña antes de que terminara la noche. Un agente empujó suavemente a Sofía hacia la salida. Ella pataleó, los tacones arañando el mármol. «¡Soltadme! Llamaré a mi padre. Esto os costará el puesto». Rivas la ignoró y se volvió hacia Rafael. «Señor Montalvo, necesitamos que venga a comisaría a prestar declaración formal, y el niño debe ser examinado urgentemente por un médico forense». Rafael asintió. «Mi pediatra de confianza está de camino, pero sí, llévenos donde sea necesario». Valentina, que había estado en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. «Yo también declararé. He visto todo desde el primer día». Sofía, al pasar junto a ella, escupió con rabia contenida. «¡Tú, muerta de hambre! Te destruiré en cuanto salga de esta». Valentina la miró directamente a los ojos, por primera vez, sin bajar la cabeza. «No va a salir en mucho tiempo». Los agentes se llevaron a Sofía hacia el coche patrulla. Sus gritos se perdieron en la noche. Amenazas, insultos, promesas de venganza, que sonaban cada vez más huecas. Los invitados empezaron a marcharse en silencio, evitando mirar a Rafael. Nadie se despidió. Nadie ofreció ayuda. La alta sociedad había olido la sangre y huía del escándalo. Cuando la casa quedó vacía, salvo por los agentes que tomaban fotos y recogían pruebas, Rafael se sentó en el sofá con Mateo en brazos. El niño, agotado, apoyó la cabeza en su pecho. Valentina se arrodilló frente a ellos, tomando la manita fría de Mateo. «¿Tiene frío?», preguntó con voz quebrada. Rafael asintió. «Tráele una manta y algo caliente, y luego, prepárate, nos vamos los tres al hospital». En urgencias pediátricas, el diagnóstico fue inmediato: deshidratación leve, hipotermia incipiente y niveles altos residuales de benzodiazepinas. Ingresaron a Mateo para hidratación intravenosa y monitoreo. Rafael no se separó de la cama ni un segundo. Valentina se quedó en la silla contigua, sin dormir. Al amanecer, el toxicólogo confirmó lo que ya sabían. Con la interrupción brusca de la medicación, Mateo sufriría un síndrome de abstinencia, pero reversible. En semanas, meses como máximo, recuperaría completamente sus funciones motoras y cognitivas. Rafael cerró los ojos por primera vez en días. El alivio era tan intenso que dolía. Cuando el sol entró por la ventana de la habitación, Mateo abrió los ojos y miró a su padre. «¡Pa! ¡Pa!», susurró con voz pastosa pero clara. Rafael tomó su mano. «Aquí estoy, hijo, para siempre». Valentina, desde la otra silla,
sonrió entre lágrimas. Mateo giró la cabeza hacia ella. Tina, dijo, usando el diminutivo que había inventado semanas atrás en secreto. Ella se acercó y le acarició la frente. Aquí también estoy, pequeño. El médico entró con los resultados finales. Físicamente se recuperará completamente. Psicológicamente. Necesitará tiempo y mucho amor. Pero tiene suerte. Tiene a 2 personas que lo aman de verdad. Rafael y Valentina se miraron por encima de la cama. Sí, pensó Rafael. Tiene suerte. Y por primera vez en años, él también se sintió afortunado. Esa misma tarde, desde el hospital, Rafael llamó a su abogado. Prepara todo. Custodia exclusiva, orden de alejamiento permanente y una demanda civil que la deje sin un euro. Colgó y miró a su hijo dormido. La justicia había empezado a rodar. Y esta vez, nadie la detendría. Los días siguientes al arresto fueron un torbellino controlado. Rafael no volvió a la mansión hasta que una empresa especializada limpió cada rincón, cambió cerraduras y retiró todo lo que oliera a Sofía. Ropa, perfumes, joyas. Quemó simbólicamente su guardarropa en el jardín trasero, mientras Mateo, aún débil, observaba desde la terraza envuelto en una manta. Valentina se quedó, no como empleada, sino como huésped indispensable. Rafael le ofreció una de las suites de invitados y le insistió en que no tocara un trapeador nunca más. No sé hacer otra cosa, dijo ella una noche en la cocina, mientras preparaba una sopa para Mateo. Rafael la miró desde la puerta. Sabes hacer algo mucho más importante. Amar a mi hijo cuando yo no supe. Eso vale más que cualquier título. Ella bajó la mirada, sonrojada. Al quinto día, Mateo salió del hospital. Caminaba solo, aunque lento, apoyado en Rafael por un lado y en Valentina por el otro. Los médicos habían confirmado. No había daño neurológico permanente, solo secuelas temporales de la sedación prolongada y el trauma emocional. La terapia empezó inmediatamente. Psicóloga infantil 3 veces por semana. Logopeda, fisioterapia suave. Pero la mejor terapia era la cotidianidad que Rafael y Valentina construyeron alrededor del niño. Por las mañanas, Rafael cancelaba reuniones para desayunar con Mateo. Le leía cuentos, jugaba en el suelo con bloques, dejaba que el niño le manchara la camisa de pintura sin protestar. Por las tardes, Valentina lo llevaba al jardín. Ya no gateaba disfrazada de caballo. Ahora corrían juntos detrás de una pelota, y Mateo reía con esa risa que Rafael había descubierto aquel día fatídico. Una noche, 2 semanas después del arresto, Rafael encontró a Valentina en la habitación de Mateo. El niño dormía plácidamente. Ella estaba sentada en la mecedora, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Qué pasa?, preguntó Rafael en voz baja. Valentina se secó las mejillas. Nada. Solo que tengo miedo de que todo esto sea un sueño, de despertarme y volver a ser la chica que limpia baños y aguanta gritos. Rafael se acercó y se sentó en el suelo frente a ella. No va a pasar. Mañana mismo mis abogados redactarán un contrato nuevo. Serás tutora legal de Mateo, con todos los derechos. Y cobrarás un sueldo digno por ello, no por caridad. Ella negó con la cabeza. No quiero dinero por cuidarlo. Lo hago porque lo quiero. Rafael tomó sus manos. Lo sé, por eso mismo. Pero también quiero que estudies, que tengas tu propia vida. Universidad, lo que quieras. Yo lo pagaré, porque tú nos salvaste a los 2. Valentina lo miró largo rato. ¿Y si un día te cansas de mí? Soy nadie. No tengo familia, ni estudios, ni nada que ofrecer. Rafael apretó sus manos. Tú tienes lo único que importa. Un corazón que no se rindió cuando todos los demás lo hicimos. Quédate, Valentina. No como empleada, como parte de esta familia.
Ella asintió lentamente, las lágrimas cayendo por fin. Está bien, me quedo. En las semanas siguientes, la prensa local intentó husmear en el escándalo, pero Rafael lo cortó de raíz con una declaración breve. Mi prioridad es la recuperación de mi hijo. No habrá más comentarios. Sofía, desde la cárcel preventiva, intentó contactarlo a través de abogados. Rafael rechazó todas las llamadas. El juicio se fijó para dentro de 6 meses. Las pruebas eran tan abrumadoras que su defensa pidió un acuerdo. Pero Rafael lo rechazó. Quería que pagara hasta el último día posible. Una tarde, mientras Mateo pintaba en la mesa del comedor, Rafael se sentó junto a Valentina en el sofá. «Hay algo más que quiero pedirte», dijo. Ella lo miró expectante. «Quiero adoptarte como tutora legal conjunta, que tengas los mismos derechos que yo sobre Mateo, por si algún día me pasa algo». Valentina abrió los ojos. «¿Por qué?» «Porque él te llama Tina, como si fuera su madre. Porque te protege a ti tanto como tú a él. Y porque yo también te necesito». Ella sonrió con timidez. «¿Tú me necesitas?» Rafael asintió. Más de lo que imaginaba. Mateo, desde la mesa, levantó su dibujo. 3 figuras bajo un sol grande. Una alta, papá, una mediana, Tina, y una pequeña, él, cogidos de la mano. «Para vosotros», dijo con voz clara. Rafael y Valentina se miraron por encima del dibujo. La familia rota empezaba a sanar. Y por primera vez, los 3 durmieron bajo el mismo techo, sintiéndose de verdad en casa. Habían pasado 6 meses desde aquella noche de sirenas y esposas. La mansión, antes un mausoleo de silencio y fingimiento, ahora vibraba con vida. Las paredes blancas y frías se habían cubierto de dibujos infantiles enmarcados con cariño. Los muebles angulosos fueron sustituidos por sofás mullidos donde uno podía tirarse sin miedo a romper nada. El jardín, escenario del primer milagro, estaba lleno de juguetes, una portería improvisada y un columpio que Mateo usaba a diario. Rafael había delegado gran parte de la empresa en su segundo de a bordo. Las reuniones interminables quedaron atrás. Ahora sus mañanas empezaban con el sonido de Mateo corriendo por el pasillo gritando «¡Papá, despierta!» y saltando sobre la cama. El niño había cambiado de forma asombrosa. Ya no quedaba rastro de la rigidez ni de la mirada perdida. Corría, saltaba, hablaba con frases completas y una curiosidad insaciable. La logopeda decía que su vocabulario estaba por encima de la media para su edad. El fisioterapeuta había dado el alta definitiva. Motoramente perfecto. Lo que tenía era miedo, no enfermedad. La desintoxicación había sido dura. Noches de temblores, llanto, pesadillas donde Mateo gritaba, «¡No gotas!». Rafael y Valentina se turnaban junto a su cama, uno a cada lado, sosteniendo sus manitas hasta que el sueño volvía. Pero cada crisis superada era una victoria. Valentina también había cambiado. El uniforme gris y los guantes azules eran un recuerdo lejano. Ahora vestía ropa cómoda y bonita que Rafael insistía en regalarle. Había empezado la carrera de psicología infantil en la Universidad Privada de Málaga. Clases por la mañana, mientras Mateo estaba en el colegio nuevo. Uno normal, con niños normales, donde ya tenía 3 amigos inseparables. Por las tardes, ella recogía al niño y lo llevaba al parque o al jardín. Rafael llegaba temprano para unirse a ellos. El juicio contra Sofía había sido rápido y devastador. Con las grabaciones, los informes toxicológicos y el testimonio de Valentina, la defensa apenas pudo balbucear. 15 años de prisión efectiva por maltrato agravado, envenenamiento y fraude. La prensa lo cubrió brevemente. Luego el olvido cayó sobre ella como una losa. Rafael no sintió alegría,
solo un vacío que se llenaba lentamente con las risas de su hijo. Una tarde de noviembre, con el aire fresco entrando por las ventanas abiertas, Rafael encontró a Mateo y Valentina en el salón, construyendo una torre de bloques enorme. Mateo levantó la vista. «Papá, ven, que se cae». Rafael se tiró al suelo con ellos, sin preocuparse por el traje. Ayudó a sostener la base mientras Valentina colocaba la pieza final. La torre se mantuvo en pie un segundo glorioso antes de derrumbarse entre risas generales. Mateo se lanzó sobre Rafael, abrazándolo fuerte. «Te quiero, papá». Rafael sintió que los ojos se le humedecían. Era la primera vez que el niño lo decía espontáneamente. «Y yo a ti, campeón. Más que a nada». Valentina los miraba con una sonrisa suave, pero Rafael vio en sus ojos un destello de tristeza antigua. Más tarde, cuando Mateo dormía, Rafael la encontró en la terraza, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En que esto parece un sueño demasiado bonito. Tengo miedo de que algo lo rompa». Rafael tomó su mano. «Nada lo romperá. Hemos pasado lo peor. Ahora toca vivir lo mejor». Ella giró la cabeza. «¿Y si un día encuentras a alguien de tu mundo? Alguien con estudios, con clase». Rafael negó con la cabeza. «Tú eres mi mundo, Valentina. Tú y Mateo. Nadie más». Se quedaron en silencio un rato, las manos entrelazadas. Al día siguiente, Rafael llevó a Mateo al colegio y luego pasó por la universidad a recoger a Valentina después de su examen. Ella salió radiante. «¡Aprobado! ¡El mejor de la clase!». Mateo, que los esperaba en el coche, aplaudió desde su silla. «Tina es la más lista». Celebraron con helados en la playa. Mateo corría por la orilla, recogiendo conchas, mientras Rafael y Valentina caminaban detrás, descalzos. «Hay algo que quiero decirte», dijo Rafael de pronto. Valentina se detuvo. «¿Qué?». «Que estos 6 meses han sido los más felices de mi vida, y que no quiero que termine nunca». Ella sonrió, los ojos brillantes. «No va a terminar». Rafael se inclinó y la besó por primera vez, suave, lento, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir aún. Mateo, desde lejos, gritó: «¡Qué asco! Besos no». Los dos rieron contra los labios del otro. La familia que el destino había roto volvía a unirse, pieza a pieza, más fuerte que antes. Y el futuro, por primera vez, parecía infinito. Un año después del día que todo cambió, el jardín de la mansión lucía irreconocible bajo la luz dorada de una tarde de primavera. Las flores que Valentina había plantado con sus propias manos, rosas trepadoras, lavanda, margaritas silvestres, cubrían las paredes y perfumaban el aire. El césped, antes impecable y vacío, ahora tenía marcas de pelota, un columpio de madera que Rafael había construido él mismo, y una pequeña huerta donde Mateo cultivaba tomates cherry con orgullo infantil. Rafael estaba de pie en la terraza, descalzo, con una camisa blanca remangada y pantalones de lino. En la mano sostenía una cajita de terciopelo negro. Miraba hacia el jardín con una sonrisa que ya no necesitaba esfuerzo. Allí, en el centro del césped, Mateo y Valentina jugaban al fútbol. El niño, ahora de 8 años, había crecido. Alto para su edad, mejillas sonrosadas, pelo revuelto por el viento. Corría con una energía inagotable, driblando a Valentina con una habilidad que su entrenador del colegio no dejaba de alabar. «¡Gol!», gritó Mateo al meter la pelota entre las 2 sillas que hacían de portería. Valentina se dejó caer dramáticamente sobre la hierba, fingiendo derrota. «¡Me has destruido, campeón!», rió, levantando los brazos al cielo. Mateo corrió hacia ella y se tiró encima, abrazándola fuerte.
Te quiero, Tina. Ella lo besó en la frente. Y yo a ti, mi vida. Rafael bajó los escalones lentamente. El corazón le latía con una mezcla de nervios y certeza absoluta. Mateo lo vio y corrió hacia él. ¡Papá! He ganado 3-0. Rafael lo levantó en volandas. Eres imparable, hijo. Lo dejó en el suelo y miró a Valentina, que se incorporaba sacudiéndose la hierba del vestido ligero de algodón floreado. Venid los dos, dijo Rafael. Tengo una sorpresa. Los llevó hasta el banco bajo el olivo centenario, el mismo árbol donde aquel día fatídico había apoyado la mano para no caer. Se sentaron los tres, Mateo en medio, Rafael y Valentina a los lados. Rafael respiró hondo. Hace un año, en este mismo jardín, vi algo que me cambió la vida para siempre. Empezó. Vi a mi hijo reír por primera vez en años, y vi a una mujer valiente que no tuvo miedo de amar cuando todos los demás habíamos desistido. Valentina bajó la mirada, emocionada. Valentina, continuó Rafael, abriendo la cajita. No te voy a pedir matrimonio con un diamante enorme, porque sé que no te gustan esas cosas. Te voy a pedir algo mucho más simple y mucho más grande. Dentro de la caja había un colgante de oro blanco sencillo, un pequeño cohete de papel, idéntico al que habían jugado aquel primer día. Es para que recordemos que volvimos a volar, dijo Rafael con voz ronca. Pero también para que empecemos un vuelo nuevo, juntos. Valentina miró el colgante, luego a Rafael. Las lágrimas le brillaban en los ojos. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Rafael tomó su mano. ¡Que seas mi compañera! Que seas la madre que Mateo ya te considera. Que construyamos esta familia sin contratos, sin jerarquías, solo con amor. No hoy, si no estás lista. Pero cuando lo estés, y mientras tanto, quédate como la dueña de mi corazón y de esta casa. Mateo, que había estado callado escuchando con atención, intervino de pronto. Di que sí, Tina. Quiero que seas mi mamá de verdad. Valentina rompió a llorar y a reír al mismo tiempo. Asintió sin palabras. Rafael le colocó el colgante al cuello. El pequeño cohete brilló bajo el sol. Luego la besó. Un beso profundo, lleno de gratitud y promesas. Mateo hizo una mueca. Otra vez besos. ¡Qué asco! Pero enseguida se metió entre los dos, abrazándolos a ambos. Los tres se quedaron allí, bajo el olivo, formando un círculo perfecto. Rafael miró al cielo despejado. Pensó en todo lo perdido. Una prometida falsa, amigos hipócritas, años de ceguera. Y en todo lo ganado. Un hijo vivo de verdad. Una mujer valiente que había llegado por la puerta de servicio con guantes azules y se había quedado para siempre. Pensó que la vida, a veces, te quita todo para darte lo único que importa. ¿Sabéis qué? Dijo Mateo de pronto, levantándose. Mañana deberíamos ir a la playa. Tina nunca ha visto el mar de verdad. Valentina rió, secándose las lágrimas. Es cierto, siempre fue un sueño lejano. Rafael se puso de pie y extendió las manos hacia ambos. Pues mañana al mar, y pasado a la montaña, y al otro a donde queráis. Tenemos toda una vida por recuperar. Caminaron hacia la casa cogidos de la mano, las luces cálidas encendiéndose dentro como una bienvenida. La puerta se cerró tras ellos, dejando el jardín en paz. Y en algún lugar, entre las flores y el columpio, quedó flotando el secreto de cómo un par de guantes azules y una risa infantil salvaron 3 almas y las unieron para siempre.